¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo videochat de la Clínica Universidad de Navarra. Hoy de especial interés para las mujeres. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de problemas ginecológicos. Por eso me acompaña el doctor Juan Luis Alcázar, que es especialista en ginecología y obstetricia en la Clínica Universidad de Navarra. Si les parece, antes de empezar a que conteste todas las preguntas que han estado formulando a través de la página web de la Clínica Universidad de Navarra, les presento al especialista. Es, como les decía, ginecólogo en la Clínica Universidad de Navarra y además profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra, y además también es profesor en la Escuela Española de Ultrasonidos y Obstetricia y Ginecología, también de la Academia Internacional de Medicina de Ultrasonido y de la Ian Donald Inter-University School of Ultrasound Medicine, porque el doctor Alcázar es experto en el diagnóstico mediante ecografía ginecológica y obstétrica de última generación. Ahí es nada. Bienvenido, doctor. Buenos días. Pues comenzamos ya con la primera de las preguntas. La pregunta de Teresa quiere saber si el cáncer de ovario se puede prevenir de alguna manera y si da síntomas, doctor. Teresa, pues el cáncer de ovario desgraciadamente no tiene una prevención, no es posible prevenir o evitar que aparezca, salvo en un grupo muy concreto de mujeres que tienen una mutación o que se conoce que tienen la mutación de un gen, que es el gen del BRCA, y en las cuales se podría prevenir la aparición del cáncer realizando una intervención quirúrgica que consistiría en la exéresis de las trompas y de los ovarios. Evidentemente esto solamente se puede plantear en este grupo de mujeres y a partir de cierta edad. ¿Da síntomas el cáncer de ovario? Clásicamente se ha pensado que no, pero la realidad es que sí. Muchas mujeres pueden manifestar síntomas en los meses previos al diagnóstico. ¿Cuáles son esos síntomas? Malestares en el abdomen, dolores difusos, trastornos en la digestión, hinchazón abdominal, ¿vale? Cuando esto ocurre a una mujer ya en la posmenopausia, una vez que ha tenido la menopausia, debería esta mujer acudir al ginecólogo o a su médico de cabecera para que le oriente, porque es verdad que la mayoría no van a tener un cáncer de ovario, pero alguna de ellas sí, y podríamos intentar llegar a un diagnóstico un poquito más temprano. Comenta que precisamente vigilar en la menopausia, doctor, pero ¿y antes de la menopausia? Si se tienen estos síntomas, ¿las mujeres también tienen que estar alerta? Sí, aunque aquí ciertamente la probabilidad de que haya un cáncer de ovario es mucho menor. ¿Por qué? Porque la frecuencia con la que se da el cáncer de ovario en la mujer premenopáusica es bastante inferior a la que se da en la mujer posmenopausia. Es decir, cualquier mujer que tuviera sintomatología de estas características que he señalado debería de acudir al ginecólogo o a su médico de cabecera para que la viera, pero si está en la edad premenopáusica, pues debe tener bastante menos preocupación respecto al cáncer de ovario. Quizás sea otra patología, ¿verdad, doctor? Exacto. Hablaremos de otras patologías ginecológicas, pero es que Manuela quiere saber si en una revisión rutinaria anual se puede identificar el cáncer de ovario. Bueno, aquí habría que discutir sobre qué se puede hacer una revisión ginecológica rutinaria. Hoy día no existe ningún método que nos permita identificar con prontitud el cáncer de ovario, Manuela, pero los resultados preliminares de un estudio que se está realizando en Estados Unidos, en Inglaterra, apuntan a que sí sería posible identificar más tempranamente el cáncer de ovario mediante un análisis de sangre y la determinación de un marcador tumoral y la realización de una ecografía. Es por eso que, aunque hoy día no existe una evidencia de que se tuviera que hacer una ecografía en toda mujer que acude a una revisión ginecológica rutinaria, la realidad es que en muchísimos centros, en muchísimas consultas, la mujer que acude a la revisión con su ginecólogo va a realizarse una ecografía transvaginal. Vamos con la pregunta de María. Dice, ¿cuál es el tratamiento adecuado para un mioma uterino? Histerectomía, dice, embolización, ultrasonido, y añade, con 2 miomas de entre 3 y 2 centímetros en el útero, ¿podría quedarme embarazada? 2 preguntas, quizás la primera sea más extensa para responder. Pues sí, María, mira, yo te diría que con un par de miomas de 2-3 centímetros no deberías de tener ningún miedo a quedarte embarazada. La probabilidad de que ese embarazo tuviera algún problema como consecuencia de los miomas es muy pequeñita y yo en ese sentido no te desanimaría lo más mínimo. Respecto a la pregunta sobre cuál es el mejor tratamiento, bueno, ahí va a depender mucho de cuál sea la situación de la paciente respecto a su edad, a los síntomas que estos miomas estén dando, respecto a su deseo de fertilidad futura. El tratamiento definitivo es quitar el útero, que es donde están los miomas, pero hay otras alternativas, como tú has mencionado, de la embolización, del uso de ultrasonidos, o mismamente la cirugía que implicaría quitar solo el mioma, ¿vale?, preservando el útero, ¿no? La verdad es que ahí hay diferentes
resultados en la literatura, ¿no? En España en general se es más quirúrgico, por decirlo de alguna manera, y se acude más a la miomectomía que a la embolización o al uso de ultrasonidos, pero no cabe duda que estas otras dos alternativas también valdrían. ¿Podría explicarnos, doctor, en qué consiste la embolización por un lado y el ultrasonido por otro como alternativas? Porque de tratamiento quirúrgico no sabemos en qué puede consistir, nos podemos imaginar, pero estos dos otros tratamientos suenan más novedosos. Pues María, estos tratamientos, la embolización consiste básicamente, se realiza en departamentos de radiología habitualmente por un radiólogo intervencionista y consiste en, a través de una punción por la arteria femoral, pues taponar las arterias que nutren el mioma o las arterias uterinas que están nutriendo el útero. De esa manera se disminuye el aporte sanguíneo al mioma, que tiende a necrotizarse, que quiere decir a destruirse, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Es un tratamiento eficaz, también tiene sus efectos secundarios, igual que la cirugía, pero funciona. Respecto a los ultrasonidos lo que hacen es producir una necrosis, una destrucción del tejido mediante calor. Se concentran los ultrasonidos en un punto muy concreto, que es donde está el mioma, se hace por vía externa, no requiere ningún tipo de intervención ni ningún tipo de acceso intracorporal, por decirlo de alguna manera, y la experiencia que hay en España es bastante pequeña, pero atendiendo a los resultados de los estudios que se han publicado a nivel mundial, pues también puede ser una alternativa buena. Porque la verdad que el tema de los miomas es frecuente, ¿no? Seguramente que lo ven en consulta. Muchísimo, es el tumor pélvico más frecuente en la mujer, motivo de consulta muy frecuente, ¿vale? Lo que ocurre es que afortunadamente estamos hablando de una patología benigna que en principio no se va a convertir en una patología maligna, en un cáncer, pero que puede dar muchos problemas, efectivamente. De fertilidad entre ellos, ¿verdad, doctor? Exactamente. Vamos con otra pregunta. En la última citología que me han hecho, dice que tengo inflamación y tengo temor al cáncer de cuello de útero. ¿Qué síntomas da, doctor? Cuando tengo relaciones sexuales, dice, siento ardor, algo de dolor y mi flujo tiene fuerte olor. Tengo 38 años y 2 hijos. Además, me tuvieron que cortar las trompas. Se lo digo por si quizás sean consecuencias de esta operación. Bueno, yo te diría que probablemente lo que tienes es una infección vaginal sin más, ¿no? Por eso la inflamación en la citología y la sintomatología a que refieres. No creo que tenga nada que ver con el cáncer de útero. Desgraciadamente el cáncer de útero no da síntomas habitualmente, salvo cuando ya está muy extendido, que suele ser mediante sangrados, ¿vale? Y precisamente la citología se hace para detectar el cáncer en una etapa precoz. Por lo tanto hay que hacerse esa citología de manera más o menos regular para detectar esa enfermedad. Por lo que me estás contando, yo creo que no es tu problema, gracias a Dios. Otra pregunta, doctor. Tengo una lesión en el cuello del útero, también una mancha blanquecina grande y el cuello inflamado. Mi doctor dice que seguramente sea lesión por el virus del papiloma humano. ¿Puede ser que mi madre me lo hubiera pasado en el nacimiento? Y otra pregunta, si me detectan células atípicas, ¿cuál sería el tratamiento? Pues probablemente en tu caso lo que han detectado es una lesión colposcópica, que se llama, al mirar el cuello con una lupa, vemos a veces lesiones que pudieran estar manifestando una lesión a nivel del cuello de útero o incluso un cáncer muy incipiente. ¿Puede estar en relación con el virus del papiloma humano? Sí, la verdad es que lo más probable es que sí. Lo que no va a ser consecuencia es de la transmisión de tu madre a ti en el momento del nacimiento. Descartado. ¿Vale? Eso quedaría totalmente descartado, ¿vale? Y lo que habría que ver es si ese tipo de lesión realmente, lo que ven en el cuello uterino, realmente el sustrato es una lesión o no lo es. Y para ello habría que hacerte una biopsia de la lesión que se ve. Si no hay lesión, pues quédate tranquila, no va a pasar nada. Y si hay lesión, que es la segunda pregunta que me haces, pues en ese caso el tratamiento habitualmente es muy sencillito, porque con un poquito de anestesia local se puede hacer una pequeña resección con un cuchillo eléctrico, para que me entiendas, y quitar completamente la lesión, con lo cual realmente la curación de esta lesión es total, es factible y por lo tanto definitiva. ¿Realmente estas lesiones son precursoras del cáncer de cuello de útero? Es decir, que si no se actúa se pueden malignizar, doctor. En un porcentaje de ellas sí. En un porcentaje de ellas. Y digamos que el cáncer de cuello de útero sigue una evolución muy concreta, muy bien conocida, de no haber lesión a una lesión leve, a una lesión moderada, a una lesión grave y ya a continuación el cáncer. Lo que hacemos con la citología y con la colposcopia es detectar pronto estas lesiones antes de que se conviertan en un cáncer y poder tratarlas. Es verdad que muchas lesiones leves desaparecen ellas solas sin ningún tipo de tratamiento, y por eso en muchos centros no se recomienda tratar estas lesiones leves y se recomienda tratar a partir de que la lesión se convierte en una lesión ya moderada, es decir, que ha cogido el camino hacia el cáncer. Tratándolas no vas a tener cáncer.
Vamos con otro mail que nos ha enviado Luisa, de 37 años. Tengo una hija de 5 años y mi ginecólogo me dice que no podré volver a tener hijos debido a la obstrucción de mis 2 trompas. ¿Esto tiene algún tipo de arreglo, doctor? Pues Lisa, yo te diría que sí. Que sí, de hecho, en nuestro hospital, en nuestro departamento, precisamente tenemos ya una experiencia bastante consolidada sobre el tratamiento quirúrgico de las obstrucciones de la trompa, ¿vale? Las obstrucciones de la trompa pueden ser por muchas causas, ¿vale? Lo que interesa ver es si esa trompa es potencialmente reconstruible, y si lo es, someterte a una pequeña intervención, que puede ser una recanalización que no requiere ni tan siquiera anestesia general, o bien someterte a una intervención que recanalice la trompa, ¿vale? Que esa sí requiere anestesia general, y poder volver a hacerlas permeables. A nosotros no nos ha ido mal, nosotros más o menos 3 de cada 10 mujeres que se han sometido a esta intervención en nuestro hospital se han quedado posteriormente embarazadas, con lo cual tu problema tiene solución. 3 de cada 10. 3 de cada 10. Vale la pena intentarlo. Vale la pena intentarlo. Juana María dice, quiero saber algo más sobre el tema de, dolor de ovarios. Dice, ¿cómo se puede evitar el dolor de ovarios por la regla? ¿Y por qué duelen los ovarios? Tanto que las mujeres comentamos esto. Bueno, realmente los ovarios tal vez no sean la causa real del dolor. Lo que se produce con la menstruación es un fenómeno hormonal con unos cambios a nivel de la vascularización del útero y de los ovarios que tienden a producir una especie de hinchazón, que es lo que puede producir el dolor. Es cierto que y esto no tiene ningún problema, el tratamiento es muy sencillo, con un antiinflamatorio, a veces se debe esto a pequeños desarreglos hormonales y se puede corregir con tratamientos hormonales, y es cierto que en un pequeño porcentaje de casos lo que hay detrás es algún tipo de patología, como puede ser la endometriosis o como puede ser las lesiones de la trompa, los hidrosalpings que se llaman, ¿no? Y que ya requerirían un tratamiento un poquito más distinto. Mujeres que tengan este problema, sobre todo si el dolor va aumentando progresivamente con las reglas, deberían de acudir al ginecólogo para recibir una evaluación, para ser evaluadas y recibir un tratamiento. Pero la mayoría de las veces, como digo, no suele tener ningún problema serio. Es muy habitual, doctor. ¿Qué hacer, dice esta otra persona que nos ha escrito a la página web de la Clínica Universidad de Navarra, con los quistes de los ovarios? Mis reglas, dice, son irregulares, incluso sangro durante los periodos. Mi ginecólogo lo achaca a los quistes. Tomo anticonceptivos para ver si desaparecen y dice que espera pues su respuesta, a ver si le puede dar una solución. Bueno, mira, los quistes ovarios son muy frecuentes, ¿eh? La mayoría de ellos son lesiones que van a desaparecer solas, afortunadamente, y efectivamente pueden causar trastornos de la regla. Lo que hoy día también sabemos es que la probabilidad de que esas quistes desaparezcan solos, tomando o no tomando anticonceptivos, pues realmente es la misma, con lo cual hoy día recomendar el uso o el tratar esos quistes con anticonceptivos realmente no tiene ningún sentido, ¿vale? ¿Qué es lo que hay que hacer con esos quistes? Bueno, evidentemente si te está produciendo trastornos con la regla hay que comprobar si son transitorios o si son persistentes, y probablemente si son persistentes, y entendemos por persistente cuando ya la lesión en el ovario está durante más de 3 o 4 meses, pues probablemente te convenga hacer una pequeña intervención quirúrgica para quitar esa lesión. Si no te da ningún problema y la lesión es claramente de aspecto benigno, pues nosotros hoy día a muchas pacientes le decimos, mira, tranquila, esto no se va a convertir en un cáncer porque la probabilidad de que lo haga es prácticamente irrisoria, lo hemos estudiado, y lo que hacemos es controles periódicos. Lógicamente, si la paciente tiene algún tipo de preocupación, miedo o lo que sea, y se quiere operar, pues adelante, ¿no? Pero de entrada es más bien una conducta conservadora. ¿Y pueden influir a la hora de concebir? Podrían influir en la medida en la que interfieran con la ovulación. Una mujer que tiene problemas para quedarse embarazada y que se descubre o se sabe que tiene un quiste que después de haberse diagnosticado pasan 3 o 4 meses y no ha desaparecido, pues sería candidata a someterse a una intervención quirúrgica, a una laparoscopia para quitar el quiste y de esa manera poder tratar de resolver el problema que le está generando a nivel de la ovulación. Sería, por lo tanto, una intervención vía laparoscópica, ¿no? Efectivamente. Con lo cual ya no sería cirugía abierta. Exacto. Doctor, mi cuñada está sufriendo cáncer de endometrio. Todo comenzó cuando el ginecólogo vio que el endometrio estaba ligeramente más inflamado. Al principio no le dieron demasiada importancia, pero ya con los abundantes sangrados le hicieron biopsia y dio positivo. Además, dice con metástasis. ¿Hay alguna manera de diagnosticarlo antes? ¿Qué tratamientos existen y cuál es su efectividad? Bueno, probablemente el caso de su cuñada sea un caso de estos desgraciados, podríamos decir, ¿no? Porque normalmente, afortunadamente, el cáncer endometrio, que es el cáncer ginecológico más frecuente después del de la mama, pues se suele detectar siempre en estadios precoces y tiene una alta tasa de curación.
¿Cómo se puede diagnosticar o se puede diagnosticar más tempranamente? Realmente hoy día se sabe que probablemente haya poco beneficio en detectar el cáncer endometrio antes de que dé estos síntomas de sangrados a detectarlo poco después de que haya dado las primeras manifestaciones clínicas. Pero en cualquier caso, toda mujer, en la edad menopáusica sobre todo, que tiene un sangrado ginecológico, debe de acudir y el ginecólogo le debe de hacer una evaluación. Si en la ecografía ven un endometrio un poquito engrosado, que es lo que en principio se le vio a su cuñada, la verdad es que debería de haberse hecho debería hacerse una biopsia para detectar este cáncer, si es que lo tiene, que por otro lado no necesariamente lo tiene que tener. Claro. El tratamiento más efectivo del cáncer de endometrio, pues no cabe duda que es la cirugía, ¿vale?, seguida de la radioterapia, si fuera necesario, porque no siempre se requiere la radioterapia después del tratamiento quirúrgico. Muy bien, ¿y su efectividad, que también me preguntaba, cuál es después del tratamiento? Bastante alta, porque como digo, tengan en cuenta que la tasa de curación del cáncer endometrio globalmente hablando ronda el 80%, es decir, 8 de cada 10 mujeres con un cáncer endometrio se van a curar, por tanto la eficacia de estos tratamientos es alta. ¿Qué probabilidades existen, dice esa otra internauta, de que la endometriosis derive en cáncer? Pues es una pregunta muy interesante, porque existe esa posibilidad. Lo que también sabemos es que afortunadamente la posibilidad de que una lesión endometriótica se acabe convirtiendo en un cáncer es realmente pequeña, Por lo tanto, una mujer que tenga endometriosis, bueno, no debería estar excesivamente angustiada pensando que esa endometriosis se pudiera convertir en un cáncer, porque la probabilidad de que lo haga es muy pequeña. Muy bien, doctor, dice esta otra persona, tras 2 embarazos ectópicos en trompas, ¿tendría más riesgos si vuelvo a quedarme embarazada? Como me ha ocurrido 2 veces, dice, me gustaría saber si hay alguna manera de detectar estos malogrados embarazos cuanto antes para no correr más riesgos. Gracias. Pues hombre, tu historia realmente sí, es un poquito dramática, podemos decir, porque un embarazo ectópico en cada una de las trompas al menos, pues lógicamente te sitúa en una esfera de riesgo distinta, ¿no? Es decir, tienes más probabilidades de que esta historia se pudiera volver a repetir el día de mañana. ¿Se puede hacer algo por evitarlo? Muy poquito. ¿Y qué es lo que yo te aconsejaría? Pues yo te aconsejaría en que, sin desanimarte a buscar un nuevo embarazo, en cuanto este ocurra, es decir, en cuanto tú te sepas que estés embarazada, acudir rápidamente a tu ginecólogo para tratar de comprobar si estamos nuevamente ante un embarazo ectópico en la trompa o no. Si no es así, fenomenal, y si es desgraciadamente la otra posibilidad de que vuelvas a tener un ectópico, tratarlo lo antes posible para evitar que pudieras perder la trompa, que es lo que sí que ya condicionaría mucho tu futuro reproductivo. Claro. Otra pregunta, seguramente que muchas de las personas que nos están viendo pues se hacen respecto al embarazo. ¿El estrés influye a la hora de tener abortos? Bueno, demostrado como tal, yo diría que no. Esto es el típico mito que siempre ha existido, o cajón desastre, cuando no encuentras una explicación de por qué una mujer ha perdido el embarazo, pues habrá sido el estrés, ¿no? Pero si bien existe una asociación, podríamos decir que sí que se ha visto que las mujeres con estrés tienden más probabilidad de tener un aborto, no se ha establecido que realmente existe una causa-efecto, es decir, que el estrés como tal provoque este aborto. He leído, dice esta otra persona, que usted es experto en la detección precoz de malformaciones. En caso de detectar una malformación cardiovascular, suponemos que en el feto antes de nacer, ¿pueden hacer algo para solucionarla? ¿Qué otro tipo de malformaciones se pueden detectar? Bueno, si efectivamente la pregunta es para la detección de una anomalía cardíaca en un feto, pues ciertamente se pueden diagnosticar muchas anomalías. Algunas de ellas, sobre todo las arritmias o algunas obstrucciones valvulares, son subsidiarias de que el feto reciba un tratamiento incluso intrauterinamente, antes del nacimiento. Pero lo más importante que se ha observado es que las cardiopatías congénitas que son detectadas prenatalmente, o mejor dicho, los fetos que sufren una cardiopatía congénita y que se detectan prenatalmente, las posibilidades de sobrevivir, de curarse de su problema es mayor, porque al ser detectados los vamos a tratar o van a nacer en hospitales ya preparados, y si requiere una cirugía, pues digamos, se le está esperando, ¿no?, a ese feto para recibir el tratamiento adecuado, y eso se ha visto que aumenta mucho las posibilidades de poder curar a ese crío. ¿Qué otras anomalías se pueden detectar? Pues la verdad es que se pueden detectar muchas anomalías, aunque también es cierto que hay anomalías que no son detectables, y eso pues es una realidad. No todo lo que un feto puede tener, nosotros lo podemos ver. Ya lo podemos imaginar. Precisamente preguntan sobre un niño con arritmias. Dice, mi sobrino nació con arritmias cardíacas. Una vez nacido, el tratamiento es complejo. Dice, ¿no se puede actuar de alguna manera durante el embarazo?
Pues lo acabo de mencionar, efectivamente. Hoy día, mediante una ecografía, tú puedes detectar si el feto tiene una arritmia. Dependiendo del tipo de arritmia, hay arritmias leves o de poca importancia y arritmias más severas, y se puede realizar un tratamiento administrando un fármaco a través de la madre al feto. Por lo tanto, sí se puede tratar. Otra pregunta, Rebeca, desde Málaga. Doctor, ¿es posible detectar el síndrome de Down evitando la amniocentesis? Gracias, Rebeca, por tu pregunta. Pues mira, Rebeca, esto es un tema muy de moda últimamente, ¿no? Porque ya tenemos evidencia en la literatura de ciertos estudios o de cuál es la fiabilidad de ciertos análisis en sangre materna. Es decir, consiste en tomar una muestra de sangre materna, detectar DNA del feto, del hijo, y determinar si ese feto tiene o no tiene un síndrome de Down. Lo que ocurre es que la fiabilidad de ese método no es del 100%. Por lo tanto, el resultado de ese método no nos permite descartar o diagnosticar al 100%. En resumidas cuentas, si el test es positivo, la probabilidad de que haya un síndrome de Down es del 99%. Si el test es negativo, la probabilidad de que haya un síndrome de Down es del 1 por 1000. Por lo tanto, casi se podría descartar esa posibilidad cuando el test es negativo, y si es positivo, pues entonces es muy probable, ciertamente, que la criatura tuviera este problema. Bueno, pues sí que tiene una efectividad para tenerla en cuenta. Alta, no del 100%, pero alta. Desde luego que sí. La verdad que según la etapa de la vida en la que se encuentra la mujer, pues tenemos unas inquietudes, unos problemas u otros, ¿no? Es el caso de la pregunta de Mar, que dice que el 30 de mayo tuvo a su hijo, al que alimento con lactancia materna exclusiva. Aún no me ha vuelto a bajar la regla después de la cuarentena. ¿Es normal después de 5 meses? Bueno, yo te diría que sí, depende del número de tomas que le estés dando, porque si estás manteniendo un nivel de 4 o 5 tomas, lo más probable es que los ovarios estén completamente bloqueados y por lo tanto es muy normal que no te haya venido la regla, ¿vale? Más o menos un 10% de mujeres reglan durante la lactancia, por lo tanto el 90% no lo van a hacer, o sea que en ese sentido estate totalmente tranquila. Está en el plazo muy normal, ¿verdad? Otra pregunta, a mi amiga le diagnosticaron cáncer de mama, está embarazada de 3 meses y tiene 36 años, está muy preocupada, como podemos imaginar. ¿Podría perder al niño debido al tratamiento, dice? Pues mira, hoy día tenemos bastante experiencia en nuestro centro y a nivel nacional, yo creo que también, pero sobre todo a nivel mundial, ¿no? De que el cáncer de mama detectado durante el embarazo no influye negativamente en lo que es el resultado del embarazo, como que el embarazo no influye negativamente en el resultado del tratamiento del cáncer de mama. Por lo tanto, se puede tratar a una paciente perfectamente con un cáncer de mama durante la gestación, y afortunadamente las probabilidades de que esos tratamientos compliquen o deriven en un problema para el feto son prácticamente inexistentes, por lo tanto, o por lo menos de muy poca probabilidad. Por lo tanto, yo a tu amiga le diría que estuviera tranquila, que ánimo, que adelante, que se puede tratar perfectamente, que se va a curar de ese cáncer de mama y que además va a poder tener a su hijo, yo creo que con pocas probabilidades de que tenga problemas. Vamos con otra pregunta, doctor. Mi pareja y yo llevamos 11 meses tratando de lograr un embarazo y no llega. Nos vamos a realizar los exámenes pertinentes para ver si el motivo es fisiológico. ¿Qué tipo de chequeos realizan ustedes? Y si me lo permite, otra pregunta. ¿Por qué a tantas parejas les cuesta tanto lograr un embarazo? Pues voy a responder primero a la segunda pregunta. La verdad es que efectivamente esto es un problema cada vez más frecuente y bueno, se achacan a diversos factores, pero seguramente, sin duda alguna, el más importante es el retraso en la búsqueda del primer embarazo en la mujer, es decir, la edad materna o la edad de la mujer, digamos, que juega en contra de su fertilidad, y eso es lo que desgraciadamente, lo que hoy día ocurre, ¿no? Y es la explicación principal de por qué muchas mujeres, pues, o muchas parejas tienen dificultades en tener ese primer embarazo. Claramente, si lleváis 11 meses tratando de conseguir un embarazo y este no viene, hay que pensar en que efectivamente hay un problema. ¿Qué haríamos nosotros aquí? Bueno, nosotros entendemos que tenemos que hacer un estudio lo más completo posible para tratar de averiguar cuál es la causa de esta esterilidad. En el varón es muy sencillo, porque básicamente consistiría en hacer un seminograma, mientras que en la mujer por lo menos hay que estudiar varios factores: la permeabilidad de la trompa, si la ovulación funciona correctamente, si el cuello uterino es normal, y eso nosotros lo hacemos básicamente en un par de visitas. En una primera visita estudiamos cuál es la capacidad que tiene tu ovario de producir óvulos y por lo tanto de ovular, cómo es la permeabilidad de las trompas y si el cuello uterino y el útero son normales. Y en una segunda visita comprobamos que se ha producido la ovulación, que la ovulación es correcta,
correcta y que el cuerpo lúteo, que es lo que se encarga de mantener el embarazo durante los primeros meses de gestación, funciona correctamente, es decir, va a preparar bien al útero para recibir a ese embrión concebido. Por lo tanto, esto es lo que yo te diría de cómo estudiamos la esterilidad, un estudio completo, básicamente en 2 visitas, y que la mayoría de las veces nos proporciona información de cuál es el problema de lo que puede estar pasando. Y las pruebas, porque hablaba en el caso de ellos el seminograma, si no me equivoco, y en el caso de ellas, ¿qué tipo de pruebas se tienen que hacer? Estamos hablando básicamente de análisis sanguíneo y ecografía. Con esos 2 métodos básicamente somos capaces de estudiar el 80% de las causas o el 90% de las causas de esterilidad en la mujer. Muy bien, queda respondida la pregunta. De esta persona no decía su nombre. Vamos con otro mail. Doctor, mi hijo viene de nalgas, pero no me gustaría someterme a una tercera cesárea. Estoy en el 8º mes de embarazo. ¿No hay ninguna manera de que cambie de posición? Si no es así, ¿qué riesgos existen en una tercera cesárea? Bueno, mira, pues si ya tienes 2 cesáreas previas y viene de nalgas, va a ser difícil que encuentres un ginecólogo que se atreva a hacerte un parto por vía vaginal. Incluso aunque se pudiera plantear el dar la vuelta, que se puede hacer mediante lo que se llama la versión externa, que consiste en desde fuera, vamos girando al feto para ponerlo de cabeza, para que me entiendas, y pueda salir. Pero claro, estamos hablando que ya tienes 2 cesáreas con anterioridad, lo cual incluso haciendo esto es muy probable que te acaben haciendo una cesárea. Bien. Y si te acaban haciendo una cesárea, ¿cuál es el problema? Realmente, por lo menos en nuestra experiencia, que sí que tenemos bastante experiencia en mujeres con cesáreas iterativas, pues la probabilidad de que tengas un problema serio durante lo que te queda de embarazo o durante la cirugía de la cesárea es francamente pequeña. ¿No? El problema probablemente podía venir ya con 3 cesáreas de cara a un embarazo futuro, porque ahí sí que se ha visto que a partir de una 4ª gestación, después de 3 cesáreas, pues aumentan los riesgos, pues sobre todo de problemas de la placentación, de dónde se ubica la placenta, que la placenta pueda infiltrar la pared uterina, pero problemas de dehiscencia del útero, de rotura uterina o problemas serios durante la cirugía, al menos en nuestra experiencia, son bastante poco. Bueno, con lo cual que esté tranquila. ¿Verdad? Bueno, muchas mujeres están participando en este video chat, lógicamente. Tenemos un hombre, doctor Francisco, al que damos la bienvenida y quiere saber lo siguiente. En caso de cáncer uterino, si es preciso hacer una histerectomía, ¿es necesario extraer también los ovarios? ¿Podría haber riesgo de que el cáncer se diseminara a los ovarios o trompas? Bueno, pues aquí dependería fundamentalmente, por un lado, de la edad de la paciente que sufre este problema y de el tipo de cáncer de cuello que tengamos entre manos. Yo te diría que si la mujer es posmenopáusica, realmente no tiene sentido conservar los ovarios. Intuyo por la pregunta que estamos hablando de una paciente que está en edad joven, probablemente alrededor de los 30 o 40 años, y por lo tanto se pueda plantear no quitar los ovarios. Ciertamente, si es un cáncer de tipo epidermoide, se podría preservar la función ovárica porque la probabilidad de una metástasis de este cáncer a nivel de los ovarios es prácticamente inexistente, es tremendamente pequeña. Por lo tanto, en esos casos se podría preservar la función ovárica, cosa importante de cara a la salud futura de la paciente, claro, ¿no? La calidad de vida de la paciente. Pero si fuera un adenocarcinoma de endometrio, perdón, de endocervix, que es el otro tipo de cáncer cervical, ahí probablemente sería más discutible la conservación de los ovarios. Sería interesante saber qué tipo de cáncer tiene para dar una respuesta más concreta. Porque ya dice cáncer uterino, también podría ser un endometrio, ¿no? Si es un cáncer de endometrio, entonces en ese caso la probabilidad de metástasis a nivel de los ovarios en la mujer posmenopáusica pues no es pequeña y hay que quitarlos. Y es una pregunta que no está respondida en la edad premenopáusica. Hay muy poquitos estudios, el más reciente es publicado un estudio coreano, precisamente, sobre un par de centenares de mujeres jóvenes que han tenido cáncer de endometrio. Hay que tener en cuenta que el cáncer de endometrio es muy raro en la mujer premenopáusica. Y los datos de ese estudio indican que la probabilidad de una metástasis en el ovario, cuando es un cáncer de endometrio en una mujer premenopáusica, es muy baja, y por lo tanto han abierto la posibilidad que se pueda plantear la conservación de los ovarios en este tipo de pacientes. Supongo que siempre se va a intentar esa conservación de ovarios porque si no se induce una menopausia, ¿no? Efectivamente. En una persona joven. Pues la menopausia precoz, es decir, por debajo de los 40, 44 años, pues no cabe duda que va a tener un efecto deleterio en la calidad de vida de la paciente, ¿no? La falta de esas hormonas indudablemente va a provocar un deterioro de la calidad de vida, ¿no? Si esto ocurriera, pues
deberíamos de plantearnos un tratamiento hormonal sustitutivo, que claro, efectivamente entra un poquito en conflicto cuando la causa de la menopausia precoz es derivada de un cáncer tipo mama o tipo endometrio, que son tumores que dependen de estas hormonas que producen el ovario, de manera que al menos existiría una cierta preocupación de que al nosotros dar estas hormonas como terapia sustitutiva pudiéramos estar favoreciendo la aparición de metástasis. Esto es muy discutido en la literatura, hay muchísima discusión al respecto, pero en general hay cierta reticencia a utilizar este tipo de hormonas o de tratamientos hormonales sustitutivos cuando la causa de la menopausia ha sido un cáncer de mama o un cáncer endometrio. Sobre la menopausia también hemos tenido alguna pregunta. Es el caso de Rebeca. Le saluda. Hola, doctor Alcázar. Debido a mi menopausia inducida, tengo 39 años, he ganado peso y he perdido deseo sexual. Sé que esto es normal, pero debido a mi edad me gustaría saber, lógicamente, si hay alguna solución. Pues mira, Rebeca, como tú bien dices, es decir, que te pase esto en el contexto de una menopausia precoz es lo normal, es lo habitual. ¿Qué tratamiento tenemos para esto? Pues el tratamiento es una terapia hormonal sustitutiva. Si la causa de la inducción de la menopausia es otra distinta a las que he mencionado antes, de cáncer de ovario, perdón, de cáncer endometrio, de cáncer de mama, yo te propondría un tratamiento hormonal sustitutivo. Esto te va a ayudar a mejorar tu calidad de vida, probablemente va a recuperar una mejoría en la libido y lo del peso. El peso es más discutible, yo te aconsejaría cuidar un poquito la dieta y un poquito de ejercicio, pero bueno, tal vez también te ayude en ese sentido. Pues muy bien, doctor Alcázar, ya hemos repasado preguntas y cuestiones que afectan a mujeres en diversas etapas de la vida. Muchas gracias por participar en este videochat. Muy bien, muchas gracias a vosotros y a todas las pacientes. Doctor Alcázar, que es especialista en ginecología y obstetricia de la Clínica Universidad de Navarra. Gracias a usted y a ustedes también por sus preguntas. Adiós.